las calles de una ciudad costera, un auto perseguía a otro velozmente, en el cual iba Xu Zixi. Le dice a su conductor que acelere, pero en ese momento se les atraviesa un camión y terminan cayendo al mar. Allí es rescatada por un hombre llamado Lu Yinyan, el cual observó brevemente bajo el agua. Al despertar, no recordaba nada, ni siquiera a su padre. Los especialistas le diagnosticaron amnesia por un golpe recibido en su cabeza. Aunque su padre, el señor Xu, la quiere mucho, debía irse para atender algunos asuntos importantes, así que le asignó un guardaespaldas, quien resultó ser el mismísimo Lu Yinyan. Una vez en su casa, ella decidió tomar un baño usando un producto que tiñó el agua de rojo. Enseguida apareció su guardaespaldas, pensando que estaba atentando contra sí misma. La tomó en sus brazos mientras ella, muy molesta, intentó atacarlo. Al verlo directamente, llega a su mente una imagen de este bajo el agua. Luego, cuidándola de ella misma, le ató las manos y la dejó en su habitación. Más adelante, estando en el jardín, un paparazzi intentó tomarle algunas fotos. En eso apareció Lu Yinyan, protegiéndola y atrapando al hombre. Llega la gerente de ella, diciéndole que era el día de su debut, por lo que esperaba que asistiera. De esta forma, se presenta en el recinto junto a su guardaespaldas. Allí, la gerente le informa que además de cantar, debía bailar una coreografía, la cual claramente ella no recordaba, así que se niega a hacerla, pero la gerente le insiste. Sin otra opción, sube al escenario haciendo su mejor esfuerzo, sorprendiendo a la gerente, pues Xu Zixi antes cantaba muy mal en vivo. Inesperadamente, las luces del escenario se desprendieron. De inmediato, el guardaespaldas la protegió con su cuerpo, lo que ella le agradeció sinceramente, diciéndole que todo eso le resultaba desconocido, puesto que no recordaba nada. De esta forma, ella se va interesando cada vez más en él, sin saber que éste la estaba investigando, ya que estaba muy seguro de que ella no era la verdadera Xu Zixi. Anteriormente, había encontrado un pasadizo secreto en un estante, detrás del cual había una habitación en donde encontró unas fotos de Xu Zixi, la chica que su padre había estado siguiendo. Así que le pidió a su amigo que le creara una nueva identidad para acercarse a ella como su guardaespaldas e investigar la relación entre Xu Zixi y el accidente automovilístico de su padre. Un joven, al verla cantando en la televisión de una tienda en un pueblo pesquero, reconoció que era su amiga Anju. Pensó que ella había cambiado su nombre y asistido a una audición. Por su parte, ella bebió un poco luego de conocer a un director y perdió el conocimiento, por lo que su guardaespaldas la llevó en sus brazos hasta su habitación, donde ella le demostró que le gustaba. Al despertar el día siguiente, pensó que había sido un sueño, pero cuando lo vio entrar en su habitación, se sintió avergonzada. Este le dijo que tenía una reunión con el director, por lo que debía arreglarse. Mientras tanto, el amigo va a buscarla, afirma conocerla, lo que desconcierta a Lu Yinyan, así que se le ocurre presentarle a dicho chico para probar si ella tenía amnesia o solo estaba fingiendo. Como le tocaba grabar un programa con su rival, esta invita al amigo para desacreditarla. Afortunadamente, el joven afirma que Xu Zixi es muy amable y que lo ayudó financieramente en el pasado. Para ese entonces, Lu Yinyan ya sabía que su protegida no era la verdadera Xu Zixi, puesto que esta chica era muy amable mientras que la antigua Xu Zixi era de mal carácter. Resulta que Lu Yinyan había tomado un cabello de la chica, descubriendo que había una gran probabilidad de que fueran gemelas, cayendo en cuenta de que su padre no había estado investigando a una sola persona, sino a dos. El señor Xu, que estaba de viaje de negocios, vio el programa donde participó su hija. De inmediato comenzó a sospechar que algo pasaba, puesto que sabía perfectamente que Xu Zixi no era amiga de ese joven. Por su parte, Anju y su amigo decidieron ir al pueblo pesquero donde ella vivía, intentando recuperar sus recuerdos. Aunque tuvieron algunos problemas, finalmente lograron despistar al guardaespaldas y llegar al pueblo. En ese momento, su padre regresó de su viaje y fue a buscarla, pero ella ya estaba en el pueblo pesquero, donde recibe la llamada de este. No sabía qué decirle. Entonces apareció Lu Yinyan, tomando su teléfono, y le dijo al señor que la estaba acompañando a grabar un video. Luego, Anju comenzó a reconocer algunos lugares de su infancia, sintiéndose nostálgica. Aunque no lograba recordar porque había adoptado la identidad de Xu Zixi, sabía perfectamente que era Anju, la chica del pequeño pueblo pesquero.
En eso llega su supuesto padre. Esta estaba a punto de confesarle su verdadera identidad, pero Lu Yinyan la detuvo, pues se dio cuenta de que el señor amaba mucho a su hija, a tal punto que la podría poner en peligro si descubría la verdad. Además, Lu Yinyan estaba preocupado por el impacto que esto podría tener en la madre desaparecida de An Yu. Por eso le aconsejó encontrar a Xu Zixi antes de confesar su identidad, comprometiéndose a ayudarla a descubrir la verdad. En medio de esa situación, ella se sentía muy sola, extrañando mucho a su madre. Estando en un barco pesquero, repentinamente consiguió un celular viejo, dejado allí por la señora. Al revisarlo, ve un mensaje donde le decía que ella era la hija del señor Chu y le pedía que no regresara al pueblo pesquero. An Yu estaba segura de que su madre estaba allí y aunque intentó centrarse en su trabajo, no podía evitar estar distraída, lo que hizo que el director se enfureciera, así que insistió en que su guardaespaldas participara en el video. De esta forma trabajaron juntos, proyectando una química increíble. Luego de cenar, repentinamente le pareció ver a su madre. La siguió, pero no logró alcanzarla, lo que la entristeció y la hizo recordar cuando su madre la regañaba en su infancia. Más adelante, le contó a su guardaespaldas sobre el descubrimiento del celular de su madre en el barco pesquero, así que ambos decidieron unirse para continuar investigando. Entonces, Lu Yinyan se infiltró en el estudio del señor Xu. Allí se encontró a An Yu, quien igualmente había ido a ese lugar para encontrar evidencias de la otra hija de su supuesto padre. Inesperadamente, aparece el señor Xu, encontrándolos en su estudio. Enseguida, An Yu sujetó a Lu Yinyan, aparentando tener un encuentro romántico secreto. El señor le dice que este no era adecuado para ella, a lo que ésta le responde diciéndole que durante su estado de amnesia, solo su guardaespaldas la acompañó, ayudándola a enfrentar lo que le resultaba desconocido por su padecimiento. Como había colocado un micrófono en el collar de ella, Lu Yinyan escuchó la conversación, enterándose de que la madre de Xu Zixi tenía una enfermedad incurable cuando estaba embarazada. Aún así, insistió en tener a la bebé. Mientras tanto, en un lugar desconocido, la madre de An Yu estaba junto a una chica inconsciente, la cual parecía ser Xu Zixi. Cada vez, el padre sospechaba más que algo estaba pasando, por lo que comenzó a observar detenidamente el comportamiento de su hija, la cual le devolvió el dispositivo a Lu Yinyan, diciéndole que esperaba que ambos fueran honestos, pero este solamente la estaba usando para descubrir su relación con el accidente de su padre, por lo que se sintió culpable. Más adelante surgen rumores, pues se filtró un video donde Lu Yinyan la protegía. Entonces la gerente propuso una colaboración entre su representada y otro actor para proyectar un romance ante los fans. Este interpreta muy bien su papel, siendo muy amable con ella, mientras que a Lu Yinyan le costaba mucho ocultar sus celos. Ella pudo notarlo, así que le preguntó directamente si estaba celoso, a lo que este no le respondió. Entonces ella le hizo saber que ese actor iría a practicar con ella más tarde. Cuando sonó el timbre, Lu Yinyan la detuvo, acercándosele demasiado. Le preguntó si la escena era así. Muy nerviosa, le dijo al actor que estaba detrás de la puerta que no se sentía bien y que se verían después. Más adelante, invitó a su guardaespaldas a ver una película. Le preguntó por qué vino a la casa de los Xu. Este no le respondió, a lo que ella le comentó que también tenía muchos secretos y si él se los preguntaba, se los contaría. Pero Lu Yinyan permaneció en silencio, así que ella se marchó. Este la siguió y vio a un paparazzi oculto tomándole fotos. Protegiéndola, se la llevó a un callejón, donde le dijo que permaneció en silencio porque no quería mentirle. Ella le respondió diciéndole que podía contarle sus secretos cuando quisiera. Además, le pregunta que qué significaba Xu Zixi para él. Le responde que nunca la consideró como sustituta de esa otra chica, la cual nunca le gustó, cosa que alegró su corazón. Seguidamente salieron de paseo, donde luego de compartir una paleta de caramelo, ella se le acercó, besándolo románticamente. Días después, mientras An Yu vio el nombre del nuevo álbum, sintió que le resultaba muy familiar, así que fue al lugar donde ocurrió el accidente automovilístico. Repentinamente recordó que su madre le pidió reemplazar a Xu Zixi, puesto que hace 2 años esta señora vigiló cada movimiento de esa joven para ayudar a su hija a copiar sus gestos. Por su parte, Lu Yinyan cuidaba a su padre inconsciente. En eso,
al descubrir una foto de este junto a la madre de An Yu, se entera de que estos trabajaban juntos para tratar a la esposa e hija del señor Xu. Este equipo médico propuso sacrificar a An Yu para salvar a Xu Zixi, quien tiene un tumor. Sin embargo, el plan falló y el equipo médico se disolvió. Por su parte, el señor Xu pensó que Xu Zixi había estado actuando extraño, por lo que su sospecha de que podría ser esa niña cada vez era más sólida. En un estacionamiento, Lu Yinyan se encontró con la madre de An Yu, quien le informó que el señor Xu había estado aumentando la vigilancia alrededor de su hija, pues posiblemente sospechaba de su verdadera identidad. Adicionalmente, le hace saber que sus objetivos eran los mismos: proteger a An Yu. Tiempo después, ella logró evadir a los que la vigilaban para reunirse con su madre, pues deseaba que ésta le explicara lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudieran hablar, los empleados del señor Xu las encontraron. Enseguida, la señora dijo que todo lo que hizo fue por el bien de ella y la sujetó amenazándola. En eso llegó el señor Xu, exigiéndole soltarla, poniéndose muy tensa la situación. Otro de sus hombres le lanzó una flecha que la hizo caer por un acantilado al mar. Rápidamente Lu Yinyan la sujetó cubriendo su boca para que no se delatara y le dijo al señor Xu que ella estaba demasiado asustada. Una vez en su casa, recibió algunos videos de la señora donde le hacía saber que no era su verdadera madre y que el señor Xu planeó usarla para salvar a Xu Zixi, con lo que ella no estaba de acuerdo, así que se la llevó diciéndole al señor Xu que ella había fallecido. Se dedicó a enseñarle el comportamiento de Xu Zixi para sustituirla como lo había estado haciendo, mientras que la verdadera Xu Zixi estaba viviendo libremente oculta. Además, le dice que solo secuestrándola haría que el señor Xu eliminara sus sospechas y creyera que era Xu Zixi. Ahora debía continuar interpretándola bien y viviendo tranquilamente. Luego recibe un mensaje de su amigo diciéndole el número telefónico de la persona con la que su supuesta madre había estado en contacto. Llama al número descubriendo que se trataba de Lu Yinyan, cayendo en cuenta de que le estuvo mintiendo. Así que, como perdió la confianza en él, le dijo al señor Xu que ya no quería que este fuera su guardaespaldas, cosa con la que el señor estuvo de acuerdo. Entonces Lu Yinyan le dijo que debía aprender defensa personal. Intentó enseñarle algunos movimientos, pero ella se negó enérgicamente, así que este la sujetó contra la pared, diciéndole que ese era un punto ciego de la vigilancia, por lo que allí no serían descubiertos. Si ella se sentía triste, podía llorar, y la besó inesperadamente. An Yu intentó liberarse, pero no pudo. Él le dijo que en una situación así, si no tenía suficiente fuerza para liberarse, podía usar una pluma para defenderse, dándole una, pero ella no pudo hacer nada en su contra y se marchó. Más adelante fue a verla, llegando justo cuando estaba haciendo una escena romántica con el actor. Muy celoso, intentó acercársele, pero le tocó enfrentarse al equipo de nuevos guardaespaldas. Él quería aclararle las cosas y hacerle saber sobre el inminente regreso del equipo médico al país, el cual debía hacerle un examen por órdenes de su supuesto padre. Ella sabía que si se sometía a dicha prueba médica, el señor Xu descubriría su verdadera identidad. Por lo tanto, recurrió a una medida desesperada, fingiendo intentar desvivirse y rechazando el examen médico. El señor Xu, no muy convencido, cedió a su solicitud. Aún así, aceleró en secreto el proceso de enviar al equipo médico de regreso al país. Afortunadamente, Lu Yinyan se enteró de esto. De inmediato hizo nuevos arreglos y llevó a An Yu para mostrarle la condición de su padre, donde le confesó todos sus secretos, incluido su motivo para acercarse a la familia Xu y sus sentimientos por ella. De esta forma, se confesaron su amor mirándose a los ojos. Resulta que desde que la verdadera Xu Zixi se enfermó, se había sometido constantemente a exámenes y tratamientos, sufriendo un profundo dolor. No deseaba pasar sus últimos días en un hospital, por lo que decidió aceptar el plan propuesto por la supuesta madre de An Yu de escapar, y se fue a vivir a una pequeña isla, siendo descubierta su ubicación secreta por Lu Yinyan y los demás.
así que decidieron dirigirse a ese lugar para buscarla. Una vez allí, An-yu recordó su infancia junto a su amigo en la isla. También recordó conocer a un joven en aquel entonces, quien resultó ser Lu Yin-yan. De esta forma, siguiendo sus recuerdos de la ubicación de un árbol particular, finalmente encontraron a la verdadera Xu Zixi, quien se negó a regresar, pues prefería la libertad que tenía en ese lugar. Pero como apareció el señor Xu buscándola, no le quedó otra opción más que tomar su lugar, acabando por completo las sospechas de su padre. Entonces An-yu se refugió en la casa de Lu Yin-yan, donde le preguntó si podía echar un vistazo. Este le respondió que como ahora ella era su novia, podía mirar su casa sin problemas. Luego no pudieron resistirse más al deseo que los consumía y se besaron apasionadamente. Como le hicieron el examen médico a la verdadera Xu Zixi, los resultados mostraron su tumor cerebral sin señales de empeorar su condición. Aún así, el señor Xu estaba preocupado, planeando realizarle controles semanales. Xu Zixi se dio cuenta de que durante su ausencia, Lu Yin-yan se había acercado notablemente a An-yu, lo que la hacía sentir muy celosa, puesto que tenía sentimientos por él. Luego, mientras discutían el asunto de sus identidades, Xu Zixi sugirió que ambas usarían la identidad de ella, con lo que An-yu se encargaría del trabajo y ella se haría los exámenes médicos y que Lu Yin-yan solo estaría a su lado protegiéndola. Más adelante, se acercaba el cumpleaños de An-yu y su amado quería llevarla al cine, pero Xu Zixi también había organizado una fiesta de cumpleaños. Cuando An-yu se enteró, decidió ayudarla tocando el piano en el evento y luego celebraría su cumpleaños junto a su novio, quien no dejaba de mirarla recordando los momentos que vivieron juntos. Luego de tocar el piano, se reunió con Xu Zixi para cambiar sus identidades. Le da un regalo, pero esta la deja inconsciente. Luego se hizo pasar por An-yu frente a Lu Yin-yan, quien se dio cuenta de esto y le aconsejó dejar de jugar de esa forma. Llama a su amigo para que lo ayude en esa situación. Aunque Xu Zixi lo amenaza con revelar todo a su padre, este se va de inmediato a ver a su amada, quien lo esperaba sola con un pastel en el cine. Aunque llega tarde, An-yu se siente muy feliz al verlo. Más adelante, Lu Yin-yan descubre un laboratorio secreto del señor Xu, por lo que van a ese lugar a investigar sin encontrar ningún acceso a dicho laboratorio. Por su parte, el señor Xu descubrió que las gemelas se habían estado intercambiando. Muy enfadado, fue a ver a su hija, pero al verla tan débil, se calmó. Le preguntó por el paradero de An-yu para continuar con su plan para salvarla, pero ella no quería seguir viviendo. Decidió hacer una entrevista en vivo acompañada de su padre en sus últimos momentos y descartando a An-yu como su doble. Por otro lado, un periodista que había estado investigando al señor Xu descubrió el secreto de Xu Zixi. Recordando el sufrimiento que este señor le causó hace 20 años, decidió vengarse revelando dicho secreto al público. Entonces, ellos aprovecharon la atención mediática para que la noticia se conociera ampliamente, dando a conocer la identidad de An-yu para protegerla. De esta forma, en una entrevista en vivo sobre el reencuentro de las gemelas, al señor Xu no le quedó otra opción más que reconocer a An-yu como su hija. Más adelante, Lu Yin-yan consigue las huellas digitales del señor Xu para poder ingresar al laboratorio y continuar con su investigación, mientras que An-yu se reúne con Xu Zixi, quien le hace saber que ya no quería hacerse más exámenes ni cirugías, pero no tenía otra opción, cosa que la frustraba, por lo que pensaba que lo mejor era abandonar este mundo. Luego fue a ver a su padre para decirle que ya no deseaba hacerse más cirugías. Este le aseguró que en esta oportunidad sí mejoraría y le pidió que no se rindiera. Además, le aclaró que An-yu realmente no era su gemela, sino su clon. Por su parte, Lu Yin-yan y su amada utilizaron las huellas dactilares para ingresar al laboratorio subterráneo, donde encontraron mucha información. Resulta que habían hecho muchos sujetos de prueba, pero todos habían fracasado. Lu Yin-yan tomó una foto y cuando se disponían a salir, la puerta estaba cerrada. En eso, el señor Xu les habló por un altavoz, diciéndoles que ya había descubierto la verdadera identidad de Lu Yin-yan. No sabía cuál era su objetivo para acercarse a su familia. Además, les hace saber que el accidente automovilístico del padre de Lu Yin-yan no fue su culpa, ya que en aquel entonces, cuando le preguntó al padre de él dónde había llevado al clon de su hija, este le respondió que no sabía nada y mientras intentaba escapar, tuvo el accidente automovilístico. Seguidamente, los dos
son capturados y An-yu es llevada a la sala de operaciones. Cuando estaban a punto de iniciar la cirugía, un doctor se quitó el cubrebocas, resultando ser el amigo de An-yu. En ese momento apareció el padre de Lu Yin-yan, quien había recuperado la conciencia. Le dice al señor Chu que An-yu era su verdadera hija, puesto que en aquel entonces la supuesta madre de An-yu la marcó como si fuera el clon, siendo la verdadera Xu Zixi, creando la confusión desde el principio. Por eso no funcionaron los demás clones que hicieron, ya que eran duplicados de la chica que no era la verdadera. Desesperado, el señor Chu solo aceptaba que Xu Zixi era su hija y debía salvarla. Esta le dice que no continúe cometiendo errores, pues no quería que hiciera esas cosas por ella, y termina abandonando este mundo. El señor se negaba a aceptarlo, diciendo que solo su corazón había dejado de latir, por lo que necesitaba colocarle uno sano. Intentó tomar el corazón de An-yu. Enseguida Lu Yin-yan intervino salvándola y el señor Chu logró escapar. Como había un dispositivo de autodestrucción en el laboratorio, todos debían salir enseguida. Para ello, Lu Yin-yan usó sus huellas dactilares para abrir la puerta, pero cuando quitara las manos del lector de huellas, la bomba se activaría. Entonces su padre les comenta que había una forma de extender la activación de la explosión por 1 minuto y se dispuso a ello. En eso apareció el señor Chu y atacó a Lu Yin-yan, quien se mantuvo con sus manos en el lector de huellas, evitando la explosión. An-yu intentó engañar al señor haciéndose pasar nuevamente por Xu Zixi, pero este se dio cuenta e intentó acabar con ella. Entonces recordó las técnicas de defensa personal que le había enseñado su amado y lo derribó. Afortunadamente, el padre de Lu Yin-yan consiguió demorar 1 minuto la explosión, así que él sujetó a su amada y escaparon exitosamente. Llega la policía, llevándose detenidos a los involucrados. Pasan 2 años, regresan a la isla donde An-yu recuerda nostálgicamente a Xu Zixi, deseándole feliz cumpleaños. Finalmente van al cine y al terminar la película, Lu Yin-yan la sorprende acercándosele, le hace saber que solía tener una pesadilla donde todo estaba oscuro, en ruinas y lleno de cenizas, hasta que la encontró a ella, un rayo de luz que iluminó su oscuridad. Seguidamente se arrodilló, proponiéndole matrimonio con un lindo anillo. Profundamente conmovida, acepta. Luego de colocarle el anillo, se abrazan besándose románticamente con la esperanza de forjar un futuro juntos.